asiento, por favor. Gracias al Señor por un domingo como hoy que podemos celebrar Resurrección. Es el domingo más importante del año. El próximo año vamos a pensar en cómo decorar todo esto, ponerle bombas blancas, lienzos blancos, algo, pero debe ser una fiesta. Celebramos Navidad, pero hoy deberíamos aprovechar, ya que no es algo comercial como la Navidad, en celebrar. Ojalá usted salga de aquí a un buen almuerzo de resurrección. De verdad, a celebrar la resurrección, celebrar que Jesús resucitó. De pronto hágale un regalo a su esposa, a su esposo, regalo de resurrección. ¿Por qué no podemos celebrar con más fuerza una fecha tan importante? Navidad es importante, celebramos que Jesús nace, pero resurrección, hoy domingo de resurrección, Jesús resucitó. Quiero que pensemos en esto un domingo como hoy, porque muchas veces la tristeza, los problemas, las situaciones difíciles a nivel de salud, economía, a nivel de relaciones, los problemas de la vida, muchas veces no nos dejan disfrutar lo que Dios nos da. Y nos pasamos la vida muchas veces quejándonos por lo que no tenemos o no hemos alcanzado, en vez de gozar lo que tenemos y ser agradecidos por ello. Quiero que pensemos en esto, porque en el relato de esta tarde ya hay algo aquí que el evangelista Juan quiere enseñarnos, y quiero que lo podamos notar. Vamos a mirar el relato, por favor. Ahora coja su bosquejo, ahí tiene el texto. Quiero que me siga con atención. Esta es una narración supremamente importante. Usted la ha leído varias veces de pronto, pero quiero que vea algunos aspectos allí que vale la pena reflexionar, porque son muy relevantes para nosotros. Dice el texto así: el primer día de la semana, eso es el día domingo. Dice, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Me llama la atención el énfasis que pone Juan en estos detalles, cuando todavía estaba oscuro. Recuerde que Juan es el evangelista que hace contraste entre la luz y las tinieblas desde el comienzo de su evangelio. En Juan capítulo 1 va a hablar que la luz en medio de las tinieblas resplandece. Luego va a hablar de la luz en el capítulo 8 y 9 con la curación del ciego. Esto de la luz y las tinieblas es algo recurrente en el evangelio de Juan. Y llegamos acá al final de su evangelio, y él, no creo que es casualidad que comienza a decir cuando todavía estaba muy oscuro, cuando María Magdalena estaba buscando la luz en medio de la oscuridad, anticipando lo que sigue en el relato. Y siga leyendo conmigo. Dice, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Ella entró, no dice que entró, solo dice que vio que la piedra estaba corrida. Vean, así como tratamos de ilustrar eso aquí. La piedra corrida, y ella salió corriendo, dice el versículo 2, a ver a Simón Pedro. Algunos dicen, ¿por qué buscó a Simón Pedro? No sabemos, de pronto por lo que Pedro era la autoridad reconocida. Y dice, y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Recuerdan quién es ese? Juan. Y les dijo, ¿se han llevado del sepulcro? ¿Ella había entrado al sepulcro? No. ¿Y cómo dice que se llevaron al Señor? Así empiezan los chismes, ¿cierto? Ella tenía ganas de ver al Señor, y los otros evangelios nos dan más detalles. Y no es que los evangelios se contradigan, no, por favor, es porque cada uno está haciendo una narración desde su perspectiva. Y leer los 4 evangelios nos da una perspectiva general del suceso. Es como cuando usted busca 4 testigos que le cuenten algo que acaba de suceder o algo que ha sucedido. Lo que uno dice complementa lo del otro. Por eso es que no es que los evangelios se contradigan, sino que uno tiene que tener el panorama completo. Aquí los otros evangelios nos dicen que María no fue sola. Y aquí en el versículo 2 dice, y no sabemos, habla en plural, hace ver que obviamente había más personas, más mujeres con ella, ¿dónde lo han puesto? Pero quiero que pensemos en esto. Empieza el relato mostrando a María corriendo, pero corriendo angustiada, corriendo preocupada, porque ella ha concluido que al Señor se lo llevaron. Se robaron el cuerpo de Jesús. Por cierto, en aquella época era también común el asalto a las tumbas. Hay autores que citan el edicto de Claudio, cuando él
comienza a poner como freno a este delito. Robaban tumbas. Ella ve la piedra corrida y dice, concluyo, se robaron el cuerpo del Señor, y sale corriendo a dar esta noticia. Ahora, por favor, piensa en esto. Ella había sido formada a los pies de Jesús, una discípulo de Jesús. Ella escuchó de los labios de Jesús decir, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. ¿Por qué ella no concluyó y dijo, uy, la piedra la corrieron, el Señor resucitó, y sale corriendo? No fue así. ¿Por qué? Ella sabía los escritos del Antiguo Testamento que mencionan que Jesús iba a resucitar, pero ella no concluye eso. Ella concluye, se robaron el cuerpo. Llega corriendo a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan, que también habían escuchado al Señor enseñar acerca de su resurrección, y que también conocían los textos de Oseas, Isaías y de tantos otros profetas en el Antiguo Testamento. Ellos, al escuchar a María, no la corrigen. No le dicen, María, por favor, el Señor ya resucitó entonces. No, vea lo que pasa, vea lo que dice el versículo 3. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces, estaban también impresionados por la noticia de María. La pregunta es, ¿por qué ellos no podían entender la resurrección? Versículo 4, ambos fueron corriendo. Siga con atención el detalle, vea. Pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Hay algunos que son injustos y hacen comentarios bastante absurdos. Dicen que el que corría más era porque amaba más a Jesús. No, lo que pasa es que el que corría más era más joven. Pedro, ya con sus años encima, y los años pesan, corría más despacito, pero corrió. Y dice que llegan, y vea, el que llega primero, el más joven, el más veloz, vea lo que pasa. Versículo 5, inclinándose, se asomó y vio las vendas, ¿pero qué? Pero no entró. Vea, muy veloz, pero gallina. Le dio miedo entrar, ¿cierto? Ahí está pintado los jóvenes, ¿cierto? No, mentiras. No entró, pero por favor, vea lo que dice el texto. Dice, tras él llegó el viejo Pedro y entró en el sepulcro y vio las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Todos esos detalles que también se ven en los otros evangelios, hacen ver que realmente no se robaron el cuerpo, porque esos hubieran sido elementos que se hubieran llevado. Y no, los encuentran allí, y es más, organizaditos y enrollados, puestos de una manera especial. Ningún ladrón haría eso. Algunos decían que los discípulos habían robado el cuerpo para hacerle creer a la gente que Jesús había resucitado. Otros decían, las autoridades se robaron el cuerpo. Vean, bastaba con que los que tenían el poder político y económico de aquella época dijeran, aquí está el cadáver de Jesús, y acababan con la fe cristiana. Porque si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Pero los detalles hacen ver que aquí no hubo un hurto, no hubo robo. Y dice, versículo 8, en ese momento entró también, ¿quién? El gallina, ¿cierto? El otro discípulo. El que había llegado primero al sepulcro, y dice, y vio y creyó. La pregunta que nos debemos hacer ahí es, ¿pero qué creyó? ¿Qué fue lo que creyó? Porque los vemos todavía llenos de temor, de miedo, asustados. Versículo 9 dice, hasta entonces no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. No la habían entendido y seguían sin entender, porque vea el versículo 10, los discípulos, ¿qué dicen? Regresaron a su casa. ¿Se imagina eso? Regresan a la casa, como si nada ha pasado. Por favor, si Jesús se apareciera acá, ¿usted saldría tranquilo para su casa? Usted sale como un loco a decir, Jesús se apareció. Pero nuestro corazón es tan duro que después de un tiempo diríamos, ¿será que se apareció? O allá en la iglesia nos tramaron como un holograma y alguna cosa rara para llamarnos la atención. Lo que quiero que pensemos aquí es que María y Pedro y Juan no están entendiendo la resurrección. Así como hace 8 días tampoco se entendió la entrada triunfal. El pueblo no entendía la entrada triunfal.
Los gobernantes tampoco, los religiosos tampoco, los discípulos tampoco. Aquí vemos Jesús resucitando y ellos no están entendiendo la resurrección. La pregunta es, ¿cómo es posible esto cuando ellos habían sido instruidos en todo esto y no creían? ¿Se ha puesto a pensar en lo duro que es el corazón del hombre? ¿En lo duro que es nuestro corazón para creer? Nosotros tenemos la palabra de Dios, la milenaria palabra de Dios que tiene pruebas de autenticidad y muchas veces nos cuesta creer. Esta gente aquí está llena de temor. Dice que se regresan a la casa y ve a María, versículo 11. Pero María se quedó afuera, ¿qué? Llorando junto al sepulcro. Pregunta, ¿por qué lloraba María? Porque se han robado el cuerpo del Señor. Ella quería encontrar el cuerpo del Señor. Ella estaba llorando por un cadáver. Lucas va a decir, María, ¿por qué buscas de entre los muertos al que vive? Uno pregunta, o sea que si encontraba el cadáver ahí, dejaba de llorar. Ella estaba con esa fijación, con ese pensamiento, se han robado el cuerpo, se han robado el cuerpo. Y siga leyendo, por favor. Vea cómo Juan nos muestra esto en la vida de María. Dice, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahora sí miró. Versículo 12. Y vio, ¿qué vio? 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Por favor, está viendo algo sobrenatural. Eso era para que María se sorprendiera. Pero María, muy tranquila, los ángeles no la sacudieron. Ella sigue llorando y los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Y ella, ¿qué contesta? Vea cómo ella sigue pensando en que se robaron el cuerpo. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Se ha puesto a pensar en esto, que nosotros somos muchas veces como María? Estamos llorando por algo que no vale la pena. Ella estaba llorando por el cadáver de Jesús. Y se le presentan los ángeles y ella todavía no reacciona. Y no solamente los ángeles, el texto sigue y dice, apenas dijo esto, volvió la mirada y ¿a quién vio? A Jesús puesto de pie, aunque no sabía que era él. Y ahora Jesús, ya no son los ángeles, ahora es Jesús el que le dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando en que se trataba del que cuidaba el huerto, del hortelano, del jardinero, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. ¿Ve lo que está pasando aquí? Ella sigue pensando en ¿qué? En que el cuerpo del Señor se lo robaron. ¿Por qué lloras, mujer? Cuando pensaba en este texto y pienso aquí en el propósito del autor, cómo nos está dejando ver que los discípulos fieles de Jesús, quienes habían sido enseñados a los pies de Él, quienes habían recibido toda la instrucción, no entendían la resurrección. Y María, una mujer fiel que había tenido un pasado muy duro, María Magdalena, Lucas nos da más detalles acerca de ella, cómo 7 demonios habían salido de ella y cómo la vida de ella había sido transformada. El Señor, escúcheme, sigue trabajando con la vida de esta mujer. Sigue corrigiendo la vida de esta mujer que no está entendiendo la resurrección y está solo con la mente fija en que se robaron el cuerpo, se robaron el cuerpo. Creo que esto ilustra bien y tipifica la actitud del cristiano hoy. Como nosotros muchas veces también nos fijamos en algo y nos quedamos allí. Estoy enfermo, o no tengo plata, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos no cambian. Y nos fijamos en algo y estamos con la mente concentrada solo en eso. Y no podemos ver ni aún a Jesús que está en medio y está ahí al lado de nosotros. Por favor, piense en esto. Ella estaba enceguecida por la tristeza y solo pensaba que el cuerpo se lo habían robado. Ahora Jesús está allí. Creo que nosotros muchas veces lloramos por tantas cosas. Y lo que me preguntaba es, ¿por qué lloro? Y le pregunto a usted, ¿por qué llora? ¿Por qué llora muchas veces? ¿Se ha dado cuenta que aun cuando oramos somos unos llorones? Todo el tiempo le pedimos al Señor algo.
Señor, dame esto. Señor, te pido por esto. Si usted tiene empresa y hace negocio, Señor, que el negocio salga. Señor, que firmen contrato. Señor, si usted es empleado, Señor, que me asciendan. Señor, que suban el sueldo. Siempre estamos llorando al Señor, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y cuando queremos pedir por otros, ¿sabe qué hacemos? Señor, te pido por mis hijos. Somos tan egoístas que muchas de nuestras oraciones es para pedir por nosotros y por los nuestros. ¿Cuántas veces oramos por otros que no conocemos o que acabamos de conocer? Somos unos llorones, que estamos como María llorando, olvidando que Jesús ha resucitado. Jesús ya había resucitado, pero no había resucitado en la vida de María. María todavía no estaba viviendo la resurrección en su propia carne, en su vida. No entendía la resurrección. Y ahí viene el momento en que Jesús, vea lo que dice el texto, dice que Jesús le dice, María, le dijo Jesús, y ella se volvió y exclamó, Raboni, maestro. Ahí reacciona. Esto también es un eco de lo que Juan escribe en el capítulo 10. Recuerden el capítulo 10 cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y ellas me conocen. Oyen mi voz y me siguen. Juan no escribe al azar, él tiene como una idea en todo su evangelio y está haciéndonos ver que María es una de sus ovejas, pero aún siendo de sus ovejas, fieles, no puede reconocer a Jesús resucitado. Y Jesús resucitado no ha resucitado en su vida. Ella reacciona, ahí recién reacciona y vea lo que hace. Versículo 17, ¿qué dice? Suéltame. Otras traducciones dicen, no me toques. Más delicado, ¿cierto? Yo creo que lo ponen así más delicado porque suéltame suena un poco duro. Se imagina que alguien lo abrace y usted le diga, suéltame, ¿cierto? Es una expresión fuerte. Yo creo que Jesús fue muy cariñoso con María porque la amaba, pero usa una expresión fuerte, suéltame. Porque María cuando voltea y reconoce que es Jesús, ¿usted cree que fue y le hizo, te toco? No, María se lanzó a Jesús y lo cogió, como diciendo, ahora sí te tengo y no te suelto. Y Jesús le dice, suéltame porque yo aún no he subido a mi Padre. Jesús con esto, con lo que le dice, ojo aquí por favor, le quiere decir, María, la relación que ahora voy a tener contigo y con otros discípulos no va a ser igual que antes. Que donde yo iba, ustedes venían conmigo. No, ya no va a ser así, María. Ahora voy a tener una relación diferente, porque esto yo se los había dicho, que iban ustedes a llorar, a lamentar, como los dolores de la mujer de parto, pero que luego vendría la alegría y su tristeza se convertiría en gozo. Y les está diciendo, María, yo ahora voy a estar con todos al tiempo y en todas partes. Por eso que el Señor está aquí, y está allá, y está allá, y está en otro lado, y está en todas partes. Si Jesús hubiera resucitado solamente allí, como Lázaro cuando resucitó, Él estaría en un solo lugar. Él resucitó para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. María lo abraza, pero ojo, María solo está viendo a Jesús como el Jesús que reaparece, pero no como el Jesús resucitado todavía. Y lo coge y se aferra a Él, como que no te quiero soltar. Y Jesús le dice, María, entiende, por favor. Ve, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María ahí reacciona y vea el versículo 18. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba y les contaba todo lo que Él había dicho. Vea el contraste aquí. ¿Cómo empieza el relato? María corriendo, anunciando que se han robado el cuerpo. Empieza María corriendo, angustiada, llorando, desesperada. Termina el relato, María también corriendo, para dar una buena noticia, con gozo en el corazón. Su lamento se convirtió en baile. Pensemos en esto, por favor. ¿Entendemos la resurrección? ¿Jesús ha resucitado en nuestra vida? La Biblia dice que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros. Eso dice Romanos. ¿Sabe lo que dice Efesios? Dice que cuál es la supereminente grandeza de su poder, el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, el cual opera también en nosotros.
Es el poder de la resurrección el que debe operar en nosotros transformando nuestra vida. Por eso que cuando decimos, ha resucitado Jesús en nosotros, es preguntar si la resurrección es real y es algo que está transformando nuestra vida en todas las áreas. ¿Jesús ha resucitado en mis relaciones interpersonales? ¿O todavía tengo situaciones irresueltas? Hay gente que ante la incapacidad de resolver un problema lo que hace es una guerra fría. ¿Se ha visto eso? Aún los matrimonios, todo feliz y todo en paz, hasta que no toquen ciertos temas. No hablemos de eso porque acabamos mal. Guerra fría. En la familia, en la iglesia, en el trabajo. El poder de la resurrección nos debe llevar a restaurar relaciones, nos debe llevar a perdonar, nos debe llevar a pensar que todo lo que la Biblia dice es cierto. Él dijo que va a estar con nosotros, es cierto. Pide y recibirán, es cierto. Somos indispensables. Alguien me decía, ay, pastor, muy lindo usted dando eso para hacernos sentir bien. No, señora, no es así. No es para hacerlo sentir bien, es una verdad eterna del Evangelio. Usted y yo somos indispensables en el cuerpo de Cristo. Y usted me dirá, pero este es indispensable, que es un cansón horrible, que le gusta armar pleitos. La respuesta es sí, porque por este sinvergüenza armapleitos murió Jesús. Y a veces el Señor nos lo pone en el camino para pulirnos. Es verdad, todo es verdad. El Evangelio es verdad que Jesús resucitó y todo lo que dijo es verdad. Él está vivo. Y lo que quiero que piense es que no estemos como María llorando un muerto, llorando por lo que no vale la pena. Creo que muchas veces lloramos por lo que no vale la pena en la vida, cuando debemos gozarnos por lo que sí vale la pena. Jesús resucitó. Y el poder de la resurrección debe ser visible en todos los aspectos, en mi dinero, en mis pensamientos, en mis sueños, en mi servicio al Señor. Jesús resucitó. Es una verdad que debe sacudir la vida. ¿Sabe una cosa? Recuerdo con tanto cariño la época cuando conocí a Jesús y el testimonio de muchos de mis amigos. Orábamos, luego llegamos a la universidad y se presentó un bendito problema. Digo bendito porque fue bueno, pero problema porque también lo fue. ¿Sabe cuál era el bendito problema en aquella generación? En la década de los 80, era que la gente, los muchachos, estaban tan apasionados por el Evangelio, tan apasionados por la realidad de la resurrección de Jesús. No estaban como María llorando, sino como María corriendo a decirle a todo el mundo que Jesús resucitó, que la gente, y ahí viene el problema, los muchachos abandonaban hasta la universidad por ir a predicar el Evangelio. Hombres que hoy tienen 45, 50 y 55 años, que estudiaban ingeniería, medicina, arquitectura y dejaban la carrera. Y yo les decía, oiga, ¿qué está haciendo? No, ¿para qué me sirve la arquitectura? ¿Para qué me sirve la medicina? Si Cristo viene, hay que predicar el Evangelio. Y se iban, y los papás le decían, mi hijito, estudie. Se iban por el mundo, por cualquier parte a predicar el Evangelio. Faltaba una voz madura que le dijera, muchacho, venga, estudie porque con su carrera puede servir al Señor. Yo me vi tentado a eso y mi hermana me decía, acabe que eso le va a servir, la ingeniería le va a servir, acábela. Pero bendito problema, faltaba una voz que orientara a esa juventud. ¿Sabe qué me preocupa hoy con la juventud? Que no son capaces de dejar un partido de fútbol por servir al Señor. Por eso me alegra cuando un grupo de muchachos llegan ayer de La Guajira, mandaban fotos y decían, aquí no hay baño. ¿Se imagina eso? Ir a un lugar donde no hay baño. Veía las fotos y decían, aquí el calor es terrible. Yo no veía el lugar donde se iban a quedar y decían, es aquí donde vamos a dormir. Yo decía, ¿pero dónde? Gracias a Dios por esa juventud. Y ojalá se levanten más personas así. ¿Qué quiero decir? Que ojalá haya la pasión que había en aquel entonces, pero con la sabiduría de entender que todo lo que estudian, todo lo que hagan, puede ser para la gloria del Señor. Qué bueno pensar que mi profesión, mi carrera, muchachos, que ustedes puedan decir, ¿cómo puedo servir al Señor con esta profesión? Todo lo que soy y todo lo que somos y todo lo que podamos ser es para que el reino de Dios crezca en esta tierra. Si estoy criando hijos, usted está haciendo discípulos. Forme discípulos de esos hijos para que ellos puedan salir y decirle a la gente, Jesús resucitó, y no estén llorando como María. La pregunta que quiero dejarles es,
Jesús ha resucitado en nosotros, ha resucitado en nuestra vida. Aquí vemos dos momentos en la vida de María: corriendo angustiada o corriendo feliz. Y sabe una cosa, ella llega feliz, corriendo, y siga leyendo el Evangelio de Juan. Le cuenta a los discípulos que estaban encerrados. ¿Y los discípulos le creen? No, le dicen, está loca. Es más, la expresión es como, cosa de mujeres. Y ella insiste, no, ha resucitado. El Señor se tiene que aparecer en medio de ellos. Vean esto, por favor, se tiene que aparecer para que crean. Y el que faltaba en esa reunión, ¿se acuerdan quién era? Tomás. Y luego llega Tomás y todos le dicen, el Señor ha resucitado. Por favor, Tomás también sabía el Antiguo Testamento, había escuchado a Jesús hablar de la resurrección. Ahora las mujeres y ahora los hombres le dicen, ha resucitado, y Tomás dice, no, Señor, nosotros somos como Tomás. Y el Señor viene y humilla a Tomás. ¿Se acuerdan? Tomás, mete el dedo. Tomás, mete el brazo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados aquellos que crean sin ver. Creo que nosotros somos como Tomáses, así, duros de corazón. Y quiero invitarle a que hoy, domingo de resurrección, podamos orar y decirle, Señor, quiero que tú resucites en todos los aspectos de mi vida. Yo le pongo algunas preguntas para reflexionar en su bosquejo. ¿Ha resucitado Jesús en su vida? ¿Qué ha ido corrigiendo el Señor resucitado en usted? Así como María recibió corrección, ¿el Señor sigue corrigiendo nuestra vida? Tercera pregunta, ¿cómo la resurrección de Jesús ha transformado su carácter y sus relaciones interpersonales? ¿Cómo ha transformado su matrimonio, la relación con los hijos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo ha cambiado su manera de ver la vida en general? Tiene que haber una revolución en la vida. Jesús resucitó. Todo lo que Él dijo es verdad. Y quiero que me responda el saludo. El Señor ha resucitado. Acompáñeme a orar. Señor Jesús, tú has resucitado. No queremos estar como los discípulos en aquel entonces, llorando. No queremos estar como los discípulos en aquel entonces, lleno de temores y de miedos. Señor, queremos estar como ellos cuando entendieron la resurrección. Señor, perdónanos porque no entendemos a profundidad realmente que tú has resucitado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a creer que tu palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Eso es verdad. A creer que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es verdad. A creer, Señor, que en todo somos más que vencedores. Es verdad. Que tú estás preparando el lugar para nosotros, para que donde tú estás, también estemos nosotros. Señor, eso es verdad. Señor, ayúdanos a creer tu palabra. Ayúdanos a creer que tu palabra dice que el manso gana, no pierde. Y que pedir perdón es de sabios y tiene que ver con la grandeza de la obra tuya en el corazón humano. Señor, haz de nosotros gente diferente. Haz de nuestras familias diferentes. Que la gente al ver nuestra vida y nuestras familias y nuestra iglesia glorifique a nuestro Padre que está en el cielo. Señor, perdónanos por las veces que por culpa nuestra tu nombre ha sido manchado. Perdónanos, Señor, por las veces que por culpa nuestra, Señor, gente se aleja de ti. Señor, perdónanos porque pasamos la vida muchas veces llorando por lo que no vale la pena. Queremos vivir la vida con gozo por lo que vale la pena. Jesús está vivo. Y que en medio de lo que nos esté tocando vivir, Señor, enfermedad, necesidad, quebranto en las relaciones, diversos sufrimientos, Señor, lo que quiera que estemos pasando, Señor, te pedimos, queremos vivir el poder de la resurrección en ese aspecto de la vida. Yo le pido que siga en oración, por favor. Sigamos orando. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, le pido, busque al Señor con todo el corazón. No sé por qué usted llora, pero sí le puedo asegurar que todos lloramos por algo delante de Dios. Dígale, Señor, perdóname.
no quiero estar con la mente fija en esto. Quiero estar con la mente fija en la resurrección y que tú tienes poder para arreglar lo que me tiene agobiado. Señor, yo te pido que tú pongas tu mano de gracia, de bendición y de poder sobre cada uno de nosotros, para que salgamos de aquí no llorando como María, sino corriendo de alegría porque tú has resucitado en nosotros. Bendito Señor, tú resucitaste para ser Señor. Queremos ser tus siervos y obedecerte, porque todo es verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo le pido por favor que se ponga de pie y vamos a entonar este canto tan especial que dice: Jesús es el Señor, porque Él resucitó para ser Señor en nuestra vida.